Hay un punto en la vida en el que ni siquiera un capitán tiene que seguir liderando. Un momento en el que la fuerza no es ruidosa, sino que se vuelve silenciosa. Thiago Silva alcanzó este punto lejos de copas, gradas y cámaras, no en Europa, sino en lo más profundo de Brasil. ¿Por qué un hombre que ha liderado los clubes más grandes del mundo elige una vida sin escenarios? ¿Qué busca alguien que lo ha logrado todo en el aislamiento total? ¿Y es esta calma realmente el final o solo el comienzo de otra historia? Thiago Silva nació el 22 de septiembre de 1984 en Río de Janeiro. Su mundo futbolístico no comenzó en grandes estadios, sino en campos sencillos, estrechamente ligado al Fluminense. Ya de joven, algo especial se hizo evidente. No gestos espectaculares, sino un fino sentido del espacio, el tiempo y la responsabilidad. Con 20 años tomó una decisión que redefinió su carrera, dejó su posesión familiar y se retiró a la defensa, un paso que exigió paciencia, disciplina y reveló su carácter. Pero apenas se había formado este camino, siguió el desastre. El paso a Europa no terminó en un avance, sino en el hospital. En Rusia, una tuberculosis lo obligó a 6 meses de aislamiento total, sin entrenamientos, sin estadio, solo silencio y la posibilidad real de que su carrera, quizás incluso su sueño, terminara allí. Fue el momento en que el fútbol pasó a un segundo plano. El regreso al Fluminense significó más que un nuevo comienzo, fue una reconstrucción interna. En el campo nació O Monstro, un defensor que no destruía partidos, sino que los controlaba. En 2007, llevó al equipo a ganar la Copa do Brasil y demostró que los contratiempos no tienen por qué marcar el final. Cuando Europa volvió a llamar a la puerta, Thiago Silva estaba preparado, no como un talento en busca de algo, sino como un jugador con historia, cicatrices y una nueva claridad. Cuando Thiago Silva regresó a Europa, ya no lo hizo como una promesa, llegó como un jugador que sabía lo que significaba la pérdida. En el AC Milan encontró el espacio donde la experiencia se convirtió en autoridad. Su presencia era tranquila, casi imperceptible, pero en el campo todo se ordenaba a su alrededor. Los errores se hicieron más raros, las decisiones más claras. El liderazgo se hacía sentir sin ser pronunciado. En Milán, llevó el brazalete de capitán no como un símbolo, sino como un compromiso. Un jugador extranjero que ganó confianza porque asumió la responsabilidad cuando las cosas se pusieron más difíciles. Sin espectáculo, sin drama, solo control. En 2012, se marchó a París, a un proyecto más grande que cualquier personalidad individual. En el Paris Saint-Germain, la presión era constante. Los títulos eran una obligación, los errores no estaban permitidos. Durante años, Thiago Silva mantuvo este equilibrio. Estabilizó cuando surgía el nerviosismo y se mantuvo firme cuando otros flaqueaban. Durante 8 temporadas fue el punto de anclaje de un sistema dominante pero frágil. El último acto tuvo lugar en Inglaterra. En el Chelsea, a los 36 años, no llegó para terminar su carrera, vino para poner orden. En un periodo de incertidumbre, se convirtió en un referente. La victoria en la Liga de Campeones no fue una casualidad, sino la consecuencia lógica de un jugador que no teme la presión, sino que la gestiona. La carrera de Thiago Silva nunca fue ruidosa, fue constante, y precisamente ahí residió su fuerza. Después de décadas inmerso en el denso ritmo del fútbol europeo, Thiago Silva tomó una decisión clara. Regresó a Brasil, no cerca de ciudades o centros urbanos, sino al interior del país. Allí se encuentra su extensa finca, completamente aislada, lejos del ruido, de las agendas y de las expectativas. La propiedad se extiende a lo largo de más de 300 hectáreas. Suaves colinas, praderas abiertas y áreas reforestadas de la selva atlántica dominan el paisaje. Nada parece planeado para llamar la atención. Todo está diseñado para la permanencia. Ya el largo y controlado camino de acceso altera el ritmo. Con cada metro uno deja algo atrás. La casa principal se integra discretamente en el terreno. Líneas claras, volúmenes bajos, paredes blancas y tejados de teja, sin dominar la naturaleza, sino formando parte de ella. La arquitectura no busca un efecto, permanece, exactamente como el hombre que vive aquí. En el interior, esta idea continúa. Amplios y funcionales espacios, conectados por una chimenea central que se convierte en punto de encuentro. La luz del día marca el ritmo, no el reloj. La cocina y el comedor se fusionan, las comidas no siguen un horario fijo. La transición entre la casa y el jardín es fluida, casi natural. Esta finca no es un refugio por debilidad, es una reorganización de prioridades, un lugar donde la disciplina no desaparece, sino que adopta otra forma. Menos presión, más presencia, más control sobre el propio ritmo. La distribución interior de la casa no sigue un concepto decorativo, sino una lógica clara, confort sin exceso, funcionalidad sin frialdad. La superficie habitable principal se divide en 2 áreas abiertas, conectadas por una chimenea central que no sirve como punto de mira, sino como un punto de reunión natural para el día a día. La luz natural marca el ritmo, fluye a través de la sala de estar, el comedor y la cocina rústica, donde los desayunos y las comidas compartidas tienen lugar sin horarios fijos. La transición entre el interior y el jardín es constante. Las puertas permanecen abiertas, el movimiento forma parte de la rutina. Además de las zonas comunes, hay espacios privados que complementan el día a día. Una sala de juegos, un espacio de trabajo cerrado y zonas de servicio funcionales se integran sin interrumpir el flujo de la casa. Todo permanece conectado, nada aislado.
En la zona privada, 5 suites garantizan tranquilidad y distancia. La suite principal se abre directamente al entorno verde y está equipada con un jacuzzi. No es para el lujo, sino para un verdadero descanso al final del día. La propiedad se complementa con 2 casas de huéspedes separadas, ubicadas deliberadamente a distancia para preservar la intimidad de la vida familiar. También en el exterior, el día a día y el ocio se difuminan. La piscina climatizada, las áreas abiertas y las zonas de sombra natural se utilizan sin una separación clara. El deporte sigue presente, pero sin presión de rendimiento. Un campo de fútbol y voleibol comparten el espacio con un lago tranquilo y una cascada, cuyo sonido constante marca el ritmo. Aquí no hay un retiro de la vida, solo un ritmo diferente. Así como Thiago Silva ha elegido su espacio vital, también elige cómo moverse. Sus vehículos no son símbolos de estatus, sino herramientas del día a día. Cada uno cumple una función clara, adaptada a un momento específico de su vida. El Chevrolet Tahoe es el más utilizado, no para ser visto, sino para llevar el ritmo de la vida familiar. Largos trayectos, horarios flexibles, sin prisas, estable, espacioso y fiable. Un vehículo que no exige, sino que acompaña. Su valor estimado ronda los $60,000 estadounidenses. Una sensación completamente diferente transmite el Nissan GT-R. Aquí no se trata de confort, sino de concentración. Aceleración precisa, reacciones inmediatas, control absoluto. Thiago Silva lo utiliza en momentos en los que el silencio exige enfoque. No es lujo, sino emoción de forma regulada. Su valor es de aproximadamente $120,000 estadounidenses. Entre estos dos polos se encuentra el Range Rover. Combina presencia con discreción, potente pero tranquilo, elegante, sin exageraciones. Se utiliza para citas en las que hay que ser percibido sin ser intrusivo. El precio estimado ronda los $100,000 estadounidenses y encaja en una etapa de la vida en la que todo ha encontrado su lugar. Esta colección no busca impresionar, acompaña. Como su carrera, también sigue un principio, función antes que efecto. Con los años, Thiago Silva aprendió a gestionar algo aún más sensible que los partidos, el tiempo y el dinero. Su fortuna actual se estima en unos $45 millones estadounidenses. Esta suma no se generó por un solo contrato o un avance repentino, sino por la constancia durante más de 2 décadas al más alto nivel. El punto de inflexión económico llegó en 2012. El traspaso del Milán a París lo convirtió en el defensa más caro del mundo. A partir de ese momento, su carrera alcanzó una nueva dimensión financiera. Su salario anual osciló entre 8 y 10 millones de dólares estadounidenses, no como una promesa, sino como una responsabilidad inmediata dentro del proyecto. Durante su tiempo en París, los ingresos crecieron continuamente. Salarios base, primas por títulos, bonificaciones por rendimiento y el papel de capitán aseguraron la estabilidad. Durante casi 8 temporadas, sus ingresos por contratos y primas de éxito ascendieron a más de $70 millones estadounidenses. En 2020, siguió otra decisión bien meditada. El traspaso a Londres se realizó sin coste, pero el contrato le aseguró unos $6 millones estadounidenses por temporada. El título de la Liga de Campeones en el primer año trajo bonificaciones adicionales. Paralelamente, prorrogó su contrato y estabilizó sus ingresos hasta el final de su carrera europea. Fuera del campo, contratos publicitarios seleccionados y derechos de imagen complementaron sus ingresos con otros 2 o 3 millones de dólares estadounidenses anuales. Su participación en la serie de Netflix, Captains, también fortaleció su perfil internacional y abrió nuevas fuentes de ingresos. Nada de esto sucedió impulsivamente. Cada decisión siguió el mismo principio que su carrera: pensar a largo plazo, controlar los riesgos y asegurar la estabilidad. Con los años, Thiago Silva empezó a compartir parte de su camino, no ruidosamente, no visiblemente, sino de forma selectiva. En Brasil, invirtió alrededor de $1 millón estadounidenses en iniciativas educativas para niños y jóvenes de entornos desfavorecidos. No campañas a gran escala, sino apoyo a largo plazo donde a menudo falta estabilidad. Otro enfoque principal siguió siendo el deporte base. A través de colaboraciones con proyectos y academias locales, se destinaron aproximadamente $50,000 estadounidenses a infraestructura, equipamiento y formación. Para Thiago Silva, el deporte nunca fue solo competición, siempre fue un medio para aprender disciplina y encontrar un apoyo. Incluso durante su tiempo en Europa, este compromiso se mantuvo. A través de fundaciones de clubes, participó en programas sociales, eventos y proyectos comunitarios. El alcance económico de estas actividades se estima en alrededor de $500,000 estadounidenses, no como imagen, sino como parte de su responsabilidad. Fuera de la atención pública, también apoyó a comunidades en Brasil con ayudas directas, pequeñas cantidades, utilizadas continuamente para estabilizar situaciones concretas, sin anuncios, sin cámaras, solo impacto. Su filantropía siguió la misma lógica que su carrera: constancia en lugar de titulares, presencia en lugar de escenificación, ayuda que perdura, incluso cuando nadie mira. Lejos del estadio, Thiago Silva vive con la misma organización que ha marcado su carrera. En el centro está la familia. Su esposa nunca fue una figura secundaria, sino una compañera constante a través de todas las fases, desde el ascenso hasta las crisis y la madurez. En casa no hay jerarquías, ni discursos, solo cercanía, rutinas y tiempo compartido.
Las imágenes de su vida actual no muestran contraste, sino continuidad. Viajes con los niños, días en el mar, excursiones sencillas sin artificios. Las celebraciones no son un espectáculo, sino encuentros, amigos, caras conocidas, conversaciones tranquilas, momentos que no necesitan pruebas para tener significado. En su tiempo libre, reduce el ritmo conscientemente, entrenamiento individual para mantenerse activo, fases de regeneración para respetar el cuerpo, y cuando la mente pide desconexión, videojuegos, no como una fuga, sino como una pausa mental. El espíritu competitivo ha permanecido, pero sin presión, solo por placer. Esta vida cotidiana muestra equilibrio. El capitán que una vez dirigió vestuarios, hoy prioriza la presencia, escuchar, acompañar, crear recuerdos, sin nostalgia, sin despidos abruptos, no hay ruptura, solo una transición a una fase más tranquila y consciente. Thiago Silva nunca fue solo el capitán en el campo. Su camino demuestra que la verdadera fuerza no nace del ruido, sino de la constancia, la claridad y las decisiones conscientes. Hoy vive lejos de los focos, no como un retiro, sino como la continuación de una vida con control. Si quieres descubrir más historias sobre la vida detrás de las grandes carreras, suscríbete al canal, deja un like y acompáñanos en los próximos videos.